¿Se ve bien la pantalla? Sí, falta Sí, poner a perfecto. grabar. ¿Perdón? Falta poner a grabar, Javier. Ya está grabando. No, está grabando, sí. Bien, Porque no lo... gracias Mario. Estábamos diciendo que lo correcto para que el transistor trabaje en la zona activa es polarizar la juntura emisora en directa, la juntura colectora en inversa. En esas condiciones, cuando mantenemos una polarización en la juntura emisora, estamos determinando una cantidad de partículas que están dispuestas a difundirse en la base, que es lo que vimos recién. Pero ¿qué ocurre cuando modulamos esa tensión de polarización de la juntura base emisora? Lo que va a haber es una variación también temporal de la cantidad de cargas que están dispuestas a difundirse en la base. A esa cantidad de cargas que están representadas por este triángulo en rojo, recuerden que esto es lo que teníamos, este triángulo de acá abajo, con la línea punteada, es lo que teníamos cuando polarizamos, por ejemplo. O al revés, quizá cuando polarizamos es el de la línea roja llena, y cuando modulamos, lo que estamos haciendo es variar esa cantidad o para arriba o para abajo, en este caso hacia abajo, y esa cantidad que varía es el diferencial de cargas, diferencial de QF. Estas diferenciales de QF están producidas por las variaciones de la tensión entre base y emisor. Por lo tanto, como seguimos considerando siempre el bajo nivel, o sea, el nivel débil de la señal de excitación, esas cargas, ese diferencial de QF, lo podemos calcular como las que corresponden a las variaciones de la tensión entre emisor y base. Es decir, diferenciar las cargas en función de la tensión emisor-base. Nos va a quedar Q por A por W, que es el ancho de la base, por PV0 sobre 2. De nuevo, ¿no? Base por la altura sobre 2, multiplicado por la carga y por el área. Bien. De esa manera, siempre respondiendo al modelo de transconductancia de Giacoletto, hay que hacer aparecer la transconductancia y el módulo de la corriente de colector en las ecuaciones, si no, no sería el módulo de Giacoletto. ¿Sí? Bien, entonces, a esa expresión, para poder hacer aparecer el módulo de transconductancia y el módulo de la corriente de colector, y por ello la transconductancia, tenemos que jugar matemáticamente multiplicando tanto por la constante de difusión en la base como por el ancho de la base. Fíjense que acá ponemos, multiplicamos y dividimos por W, y multiplicamos y dividimos por la constante de difusión. De esa manera, todo esto que está envuelto en el circulito rojo punteado no es otra cosa que el módulo de la corriente de colector multiplicado por la inversa del potencial térmico. Y eso no es otra cosa que la transconductancia. Profe, Sí, escucho. si todo lo que está en rojo es la transconductancia, ¿por qué se vuelve a poner el diferencial de la tensión de emisor base? Porque me olvidé de sacarlo. ¿Está bien la respuesta? Ah, Sí, no, dibujé mal lo punteado. Lo corrijo antes de guardar el PDF. Vos sabés que antes de que me lo dijeras vos, lo estaba mirando y digo, hay algo que no me cierra acá. Bien, esa expresión entonces se puede escribir como que las variaciones en las cargas, en la base, se puede expresar como el producto entre la transconductancia, W al cuadrado sobre 2dB, por las variaciones de la tensión, o sea, la modulación de la tensión entre emisor y base. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente.
cuando analizamos la corriente de base, en su momento, dijimos que hay una componente de esa corriente que es la propia recombinación en la base, y otra componente que es la restitución de electrones en la base, que son los que, como en cualquier juntura polarizada en directa, pasan de la base, que es zona N, a la zona P. Entonces, eso determina que haya dos componentes de la corriente de base. Una, respecto del tiempo propio de recombinación en la base, y otra, respecto del tiempo que demanda la recombinación de los electrones que tiene que responder el contacto de base por aquellos electrones que se van hacia el emisor. Bien, es una mezcla de tiempos en realidad. Por lo tanto, se lo unifica en un concepto que es el tau BF, o sea, es el tau E, el tiempo de recombinación, pero modificado ficticiamente para considerar también la inyección de electrones desde la base hacia el emisor. De esa manera, podemos decir que habrá una primer corriente, una IB1, que será las variaciones de las cargas respecto del tiempo ese ficticio, que llamamos tau BF, y que se puede expresar como Gm por W cuadrado sobre 2dB por tau BF, por las variaciones de la tensión entre emisor y base. A esto que está circunscrito en rojo, lo llamamos delta. Se lo define como defecto de la base. Ahora, siempre pensamos que la corriente de base tiene que ser lo menor posible. Por lo tanto, cuanto menor es el delta, lo que llamamos defecto de la base, se logra cuando el ancho de la base es muy chiquitito. O cuando el tiempo que se emplea en la recombinación es muy grande. Y eso se puede lograr con materiales puros. Ahora, si reemplazamos los diferenciales por los valores instantáneos, porque eso nos lo habilita el considerar niveles tan bajitos de la excitación, podemos escribir esta expresión matemática de esta manera. Como que la corriente, la componente 1 de la corriente de base, será siempre una corriente saliente, la transconductancia por el defecto de la base por la tensión alterna aplicada entre emisor y base. Para el caso, para el caso de base común, y para el caso de emisor común será lo mismo, pero considerando la tensión base-emisor. Bien. Si ahora contemplamos que hay electrones que repone el contacto negativo de la fuente y que les lleva un tiempo determinado recombinarse, es decir, que hay un cierto tiempo de almacenamiento, un tiempo que en realidad es de neutralización, es el tiempo que les demanda a los electrones neutralizarse en la reposición. Y es decir que eso es una variación temporal, por lo tanto, el diferencial de QF varía en función del tiempo también. Eso da lugar a una segunda componente de la corriente de base que se puede expresar como Gm por W cuadrado sobre 2dB, ya no me tiene en cuenta el tau BF, sino que tiene en cuenta la variación temporal. Y ahora esto me está hablando de una corriente que es igual a la variación temporal de la tensión por algo. Y para que esto dé en corriente, si esto es la derivada de la tensión respecto del tiempo, esto tiene que ser un efecto capacitivo. Quiere decir que
esa expresión de la segunda componente de la corriente de base, para emisor común va a terminar en esto. Gm por W cuadrado sobre W por la derivada de la tensión entre base y emisor respecto del tiempo. Estas expresiones que vimos recién son componentes de la corriente de base total que hasta ahora analizamos. Profe, ¿Sí quién habla? disculpe, en la hoja anterior, ¿puede volver un segundo? Sí. Diferencial, pero de las tensiones, pero ya cuando ya las Sí. consideró como La- variaciones. Las variaciones del valor máximo de la función. Si estamos considerando que hay dos componentes de la corriente de base, quiere decir que las podemos dibujar como tal. Y una, volviendo al circuito elemental de Giacoletto, dijimos que era un efecto capacitivo, que es que era la variación temporal de las cargas, que no tenía en cuenta el tau BF, sino la variación temporal simplemente. Y la otra, la corriente era igual a una variación de tensión multiplicada por algo, y ese algo que tiene que ser, y una admitancia. Entonces delta por Gm es la admitancia por la cual va a circular la corriente, la componente IB1 de la corriente de base. Quiere decir que sumadas las dos, me van a dar una componente, una corriente de base que está expresada de esta manera. Delta Gm por BBE, componente alterna, más la transconductancia por W cuadrado sobre dB por las variaciones que tenga esta componente. Quiere decir que podemos considerar una admitancia de entrada que contemple ambas dos, que se puede expresar como delta Gm más Gm por W cuadrado sobre 2dB por las variaciones que pueda haber, que están representadas por las variaciones de la tensión. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a mantener constante la polarización en la entrada, en la juntura base-emisor, y vamos a ver qué pasa si hay una variación entre la tensión entre colector y base. Gráficamente se vería de esta manera. Esto es lo que provocó, esta es la cantidad, el incremento que provocó, o la cantidad que determinó la polarización en base. Pero si se mantiene fija, y lo que variamos es la tensión entre colector y base, fíjense, acá está el colector, y este es el ancho de la juntura, L. Si varío el ancho de la juntura, porque varía la tensión entre colector y base, quien va a variar es el ancho de la base, porque este punto se traslada acá, es decir, este plano se traslada aquí. Quiere decir que por un diferencial de la longitud de la juntura se va a producir una variación del ancho de la base que lo llamamos delta W. La tensión entre colector y base sabemos que es negativa, pero una variación positiva de la tensión va a traer como consecuencia una disminución del ancho de la base. Quiere decir que, volvemos un poquitito a la imagen de recién. Fíjense que la distribución era esta, en línea llena, y ahora tenemos esta distribución en línea punteada. Antes teníamos el triángulo grande, ahora tenemos el triángulo pequeño. Quiere decir que hubo una variación del ancho de la base porque varió la tensión entre colector y base.
quiere decir que hay variaciones de las cargas. O sea, QF cambió. Por lo tanto, podemos determinar las variaciones de QF según varíe la tensión entre colector y base. ¿Y cómo lo expresamos eso? De esta manera. El diferencial de QF será Q por A, o sea, el triángulo, ¿no es cierto? Las variaciones que tenga W, o sea, la base por la altura sobre 2, multiplicado por la carga y por el área. Y habíamos dicho que las variaciones del ancho de la base se producían porque había variaciones de la tensión entre colector y base. Por lo tanto, esta variación del ancho de la base se puede transcribir como la derivada del ancho de la base respecto de la tensión entre colector y base porque hubo variaciones en la tensión entre colector y base. Fíjense que en lo que decimos acá, en rojo estamos determinando la dependencia que hay en las variaciones en el ancho de la zona neutra de la base con las variaciones de la polarización de la juntura colectora. O sea, el ancho de la base es función de la tensión colector-base. Y si volvemos a hacer lo mismo de antes, porque nos lo habilita el nivel bajo de señal, en reemplazar los incrementos por los diferenciales, nos queda una expresión como esta. Y además, como tenemos que recurrir siempre al modelo de Giacoletto, donde tiene que aparecer el módulo de la corriente de colector y ergo la transconductancia, multiplicamos y dividimos por W, por la constante de difusión sobre W y Q sobre KT, y por eso aparece todo este pequeño choclito acá, pero no es más que multiplicar y dividir por estos términos. Nos va a quedar, identificando de nuevo a la transconductancia, como que el diferencial de cargas ahora será la transconductancia por W cuadrado sobre 2dB por un término que involucra al ancho de la base y a su variación porque varía la tensión entre colector y base. A este término lo llamamos eta, que se lo conoce como factor de modulación del ancho de la base. Porque la base va variando en función, o sea, una zona está fija, que es la zona del plano en la juntura emisora, y el otro es el que va variando en función de cómo varíe la polarización entre colector y base. Bien. Ahora, estas cargas, vamos de nuevo al gráfico. Fíjense que estamos hablando de que esto pasa en esta zona, no en la zona de la juntura emisora, sino en la zona de la juntura colectora. Por lo tanto, cuando haya variaciones de cargas aquí, no vamos a tener el efecto de la inyección anterior de electrones desde la base al emisor. Ya ahora no tenemos más eso. Por lo tanto, ahora los tiempos son los propios de la recombinación en la base. Entonces, por ello, podemos decir que ya no tenemos que modificar ese tiempo en un tau bf ficticio, sino que es el propio de la base, tau b. Y esto da lugar a una nueva corriente, a una nueva componente de la corriente de base, que es IB3, que es Gm por eta, el nuevo parámetro que acabamos de descubrir, por W cuadrado sobre 2dB por tau b, por el diferencial de la tensión entre colector y base. A esto, que está acá, para simplificar la nomenclatura después, nada más, pero no tienen por qué considerarlo, lo llamamos delta de la base, o delta B, para diferenciarlo del anterior, delta, que tenía un tau F, no tenía un tau B. Entonces, si ahora utilizamos el reemplazo de diferenciales por los valores instantáneos, nos queda que esta componente IB3 de la corriente de base
referida al tiempo de recombinación propio en la base, no modificado ficticiamente, es Gm por eta por delta B por las variaciones de la tensión colector-base. Ahora, de nuevo, ¿hay consumo de electrones? Sí. ¿Quién los repone? El contacto de la base, el contacto negativo. ¿Sí? Entonces, esos electrones también se recombinan en la base. Lleva un tiempo. Bien. Pero lo que nos va a determinar eso es que haya una variación temporal de las cargas respecto del, o sea, una variación temporal, o sea, un diferencial de cargas respecto de un diferencial de tiempo. Esto, expresado como corriente, nos va a dar una cuarta componente de la corriente de base, que es la transconductancia por el factor de modulación del ancho de la base, por W cuadrado sobre 2dB, porque este tiempo está involucrado acá. Y lo mismo que antes, esto es la derivada de la tensión respecto del tiempo, por lo tanto, para que nos dé corriente, esto tiene que ser un efecto capacitivo. Y en resumen lo es. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que esto se produce entre el colector y la base. Por lo tanto, es una suerte de rama de realimentación que va desde el colector a la base, y que contempla estas dos componentes, IB3 y IB4. Circuitalmente, lo vamos a ver de esta manera. Fíjense, IB3, a través de un efecto de esta conductancia, un efecto conductivo, y un efecto capacitivo que es a través de esta expresión, W cuadrado, Gm por eta por W cuadrado sobre 2dB. Es decir, que esto sería, en principio, no está terminado, pero estamos cercanos al final del modelo de Giacoletto, para el cual yo dibujé acá la admitancia de salida en punteado. ¿Por qué? Porque si en principio asumimos que en la malla de salida solamente va a haber una corriente que va a estar determinada, para el caso de, esto está mal también, lo tengo que corregir, este generador va hacia abajo, va a estar determinada por el producto entre la transconductancia y la tensión aplicada a la entrada. Quiere decir que esta conductancia no existe, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia es muy alta, es infinita. Bien, entonces, la dibujé en punteado porque esa condición no se da siempre, en algún momento va a aparecer, ¿no? Profe, Sí, en la filmina anterior, cuando puso el diferencial de la tensión de colector y base, que ya era el diferencial de la continua, ¿qué sería como la doble derivada de la continua? no, 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 O sea, no, no, un no. doble diferencial. No, no, no. Al final voy a hacer una aclaración respecto a eso para no confundirlos. Es simplemente una cuestión semántica nada más, ¿eh? Bien, lo que estamos diciendo es que la tensión entre colector, mejor dicho, la tensión de colector en sí, establece una corriente de realimentación que la vamos a llamar IBR y que va a ser suma de estas dos componentes, de IB3 y de IB4. Por lo tanto, si hay una corriente de realimentación, lo hace a través de una admitancia de realimentación, que es todo este paréntesis. ¿Mm? Entonces, lo podemos expresar como Gm por eta por delta B. Esta es la componente que tiene que ver con la recombinación y esta es la componente que tiene que ver con el almacenamiento, con el efecto capacitivo. Bien, hasta ahora
pudimos ver cómo variaba el ancho de la base cuando varía la tensión entre colector y base, y esto nos traía como consecuencia una variación en la pendiente de la distribución de las cargas en la base. Por lo tanto, si varía la pendiente es porque varía la cantidad de partículas, la cantidad de portadores en la base. Y si varía la cantidad de portadores en la base, varía la corriente de colector. Bueno, esto es lo que vimos antes como fenómeno conocido como modulación del ancho de la base. Es decir, que por variaciones en el ancho de la base hay variaciones en la corriente de colector. Se lo va a ver cuando veamos las señales fuertes, el modelo de señales fuertes, donde se hace presente en la graficación de la corriente de colector. Ahora, si hay variaciones en la corriente de colector porque varía el ancho de la base, eso da lugar a pensar que la admitancia de salida que antes consideramos nula para el ejemplo anterior, no lo es tanto. Es decir, va a existir esa corriente, esa admitancia de salida. Por eso les dije, ahora vamos a ver cómo sigue este cuento, ¿no? ¿Por qué? Y porque la cuestión de que la conductancia de salida es nula o la resistencia de salida, o la impedancia de salida es muy grande, ¿sí? Se da simplemente cuando la corriente de colector no varía si variara la tensión entre colector y base. Pero como eso ocurre, va a aparecer este efecto de la admitancia de salida. Por lo tanto, y nos quedan 10 minutos, cualquier cosita nos reenganchamos con esta última, con este último ID. Podemos entonces plantear que la admitancia de salida se puede escribir siempre recurriendo al cálculo diferencial, es decir, diferenciando la corriente de colector respecto del ancho de la base, nos quedará que un diferencial de la corriente de colector será Q por A, por la constante de difusión por PV0 sobre W, por el diferencial de W, porque ahora estamos analizando las variaciones de la corriente de colector respecto de las variaciones del ancho de la base. Habíamos dicho antes que las variaciones del ancho de la base las podíamos expresar como la derivada parcial de la base, del ancho de la base, respecto de la tensión colector-base por el diferencial de la tensión entre colector y base. Quiere decir que si ahora, respetando siempre, fíjense que siempre recurrimos a lo mismo, que estamos hablando del modelo de Giacoletto, por lo tanto hay que referirse a él. Y para poder hacerlo tenemos que multiplicar y dividir convenientemente para que en cada expresión aparezca el módulo de la corriente colector y la transconductancia. Para ello, tendremos que multiplicar por Q sobre KT y por KT sobre Q. Nos queda de esta manera la expresión. Quiere decir que, apelando al concepto de transconductancia, las variaciones de la corriente de colector respecto de la tensión entre colector y base no son otra cosa que Gm por eta. Y si la señal es lo suficientemente débil, que es el concepto que tenemos que tener, menor a 5 milivolts, lo podemos escribir reemplazando los diferenciales por los valores instantáneos. Es decir que la corriente de colector alterna será la tensión entre colector y base multiplicado por algo que es una admitancia. ¿Y qué es esto entonces? Si estoy hablando de la corriente de colector y la tensión a la salida, es todo salida. Por lo tanto, esto será la admitancia de salida. Bien. Ahora sí podemos armar el circuito equivalente del Giacoletto, no del todo completo, pero sino el intrínseco,
y que es exactamente el que teníamos, repito, tengo que corregir esto, este generador va hacia abajo, porque la corriente por el entrante, donde aparece ya la admitancia de salida, que es la transconductancia por el factor de modulación del ancho de la base. Ahora, este circuito, si bien está casi completito, no es el definitivo. ¿Por qué? Porque solo representa al equivalente físico del transistor, al interno del transistor. Acá no está considerado ningún componente externo, ¿sí? Es decir, aquellos que contactan al transistor interno con los terminales, con los electrodos, ¿no? Con el electrodo de base, el de colector, y algunas capacidades tampoco están consideradas. Por ejemplo, la juntura entre la capacidad de juntura emisora y la capacidad de juntura colectora, que esas eran debidas al almacenamiento de las cargas en las propias junturas, eso ya lo vimos en su momento, y eso se producía porque variaban las tensiones en las junturas. Al variar las tensiones en las junturas, variaban el ancho de la juntura, el largo de la juntura, por lo tanto tenía variaciones de las cargas almacenadas en las junturas. Y además hay otras diferencias constructivas importantes entre el transistor real y el transistor ideal, que las vamos a ver. Una de esas diferencias constructivas está relacionada con que el área transversal, que uno siempre la considera unitaria o por lo menos uniforme, no lo es tanto. No lo es tanto. El tamaño de la base propiamente dicha, es decir, W, es muy pequeñito, no supera alguna décima de micrón, por lo que sería imposible soldar algo ahí como electrodo de base. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una elongación de la base para llevarlo a dimensiones que permitan soldar ahí el contacto de base real. Por lo tanto, a la base propiamente dicha la llamamos B', y al contacto de base externo al que tenemos acceso a través de las conexiones es la base. Ahora, entre base prima, que es la propiamente dicha, y la base externa, hay un trayecto que es una zona neutra, que propone un pequeño valor óhmico, un pequeño valor resistivo óhmico, que lo llamamos RB'. Teniendo en cuenta estas cosas, piensen que la juntura, que el área transversal de la juntura emisora y la juntura colectora son distintas. ¿Por qué? Porque si recuerdan la imagen, no quiero volver ahora, son muchos slides anteriores, hay uno que lo vamos a ver en un ratito, el ancho de la juntura emisora, el plano, perdón, transversal de la juntura emisora, es mucho más pequeño que el de la juntura colectora. ¿Sí? Por lo tanto, el área no es uniforme. Y eso es lo que habíamos considerado hasta ahora en todos los cálculos, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con el emisor. El emisor es una zona muy contaminada, pero es más grande que la base. Por lo tanto, presenta un efecto resistivo que no es tan importante. ¿Por qué? Justamente porque es muy contaminado. ¿Sí? Al tener mucha concentración de partículas, la resistividad baja, porque aumenta la conductividad. Y lo mismo pasa con el colector. El colector tiene que ser robusto porque se tiene que bancar toda la disipación de la energía puesta en juego en un transistor. Por lo tanto, es una zona muy grande. No es muy contaminada, pero es muy grande. Por lo tanto, el efecto resistivo también es muy pequeñito. Bien, al efecto resistivo en emisor lo llamamos REE. Y al efecto resistivo en el colector lo llamamos RCC.
Y otra cosa que dijimos hace un ratito, y lo vamos a explicar ahora, tiene que ver con el comportamiento dinámico del transistor. Es decir, las variaciones temporales implican almacenamiento de cargas. Recién vimos el almacenamiento de cargas producido en las junturas por las variaciones en la tensión en depolación de las junturas. Esos efectos capacitivos que se producen son la capacidad de juntura emisora y la capacidad de juntura colectora. Y que dependiendo del nivel de frecuencia a la que estemos trabajando, aparecen o no. Y lo último que debemos considerar es un efecto capacitivo que se produce entre el contacto del colector y la base extrínseca. Eso lo llamamos capacidad de sustrato. Y ahora sí, finalmente, pero solo a frecuencias muy altas, las capacidades interelectrónicas entre base y emisor y entre colector y emisor. Bueno, yo puse acá que esta figura que vamos a mostrar ahora tiene la pretensión de ser lo suficientemente elocuente. Ahora vamos a ver parte de lo que les decía recién con respecto al área transversal, ¿no? Fíjense, este es un mero dibujo simbólico, es una imagen didáctica, ¿no? Pero que lejos está de la realidad, pero que pretende ser, como les digo, didáctico, que pretende ser representativo de esa realidad. Acá tenemos el sustrato, el contacto de colector y los contactos de base. Estos, no se olviden que estos dos se juntan en uno solo una vez que se encapsula el transistor y queda un único